Bueno, mira, presento a Maider Elortegui Uriarte, que es euskaldun, que regresó de México el año pasado. ¿Fue? En septiembre. En septiembre del año pasado, después de 18 años allí, que se formó en el posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM y que, bueno, centraba sus tareas en el ámbito de educación popular y comunitaria en México y en Bolivia. Y también está vinculada a procesos organizativos autónomos y movimiento popular magisterial, y participó en la creación de programas públicos de educación superior. Les pedí que me contaran qué estaban leyendo, así por cotilleo, y acaba de terminar de leer Miñán, de Arnés Arzayú, y que también la ha podido ver en teatro, me dijo, así que muy bien. Y también le dije que si no fuera lo que es, que hubiera sido en un mundo paralelo, y en ese alter ego pues decía algo relacionado con la agroecología y la salud herbolaria. Y aquí más cerca, José Luis Fernández Casadevante, aunque no sé si mucha gente le conoce por José Luis, pero porque lo conocemos por COIS, ¿vale? Que también hemos coincidido en alguna otra ocasión y que me alegro mucho de compartir este espacio con él, que es sociólogo, experto internacional en soberanía alimentaria por la UNIA, y su trabajo se centra sobre todo en impulsar investigaciones, procesos formativos, así como el diseño de eventos culturales relacionados con las transiciones ecosociales. Y le atraen temáticas como la ecología urbana, la economía solidaria o los cambios culturales, y además activista del movimiento vecinal madrileño. Y eso no me lo dijo, pero está de gira con un libro que ha sacado. Lo podéis comprar en las librerías. Eso no me ha dicho él, pero lo digo yo. ¿Vale? Huerto Pías. Y está leyendo Te siguen, de Belén Gopegui, y en un mundo paralelo hubiera sido monitor de escalada. Así que, aquí tuviera... ¿no? Bueno, pues comenzamos si queréis. Mirad, la primera cuestión sería... claro, vamos a centrarnos, ¿no? La comunidad, ¿no? La comunidad puede ser algo en construcción, pero no sabemos si es más una aspiración, una realidad, las dos cosas. Bueno, ¿qué entendéis vosotras por construcción comunitaria? Venga, Maider. Bueno, eskerrik asko, egunon, eskerrik asko hemen egoteagatik, hemen gauz goizetik eta gustora egun osoa batera pasteko eta ikasteko gure artean. Y bueno, pues quería decir que muchas gracias por estar aquí. Quería agradecer a varias personas, porque pues a las ONGs de Euskadi, a la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, al Instituto EGOA, en especial a Maya del Río, que me invitó para estar aquí, para participar, y también a Sara, Miguel, Cois, pues por toda este compartir que vamos a tener, ¿no? Y bueno, pues sí, como decían, pues soy euskaldun, pero con 18 años en México y entre Bolivia. Entonces, bueno, pues siento que voy a estar un poco entre que hablando desde aquí y desde allí y un poco, pero sí quería, más que nada, siento que voy a enfatizar pues desde una clave latinoamericana, ¿no? Y en esto, pues no es, bueno, pues es por las vivencias, las experiencias, aprendizajes, intercambios, participaciones en diferentes espacios, ¿no? También en la academia, y también pues porque al final los procesos campesinos, indígenas, magisteriales, estudiantiles nos dejan muchos aportes, ¿no? Y sobre todo en esta idea del trabajo comunitario. Entonces, yendo a la pregunta, quería comentar que bueno, la construcción comunitaria es una aspiración en el sentido de que debe ser emancipatoria, liberadora, transformadora, popular y comunitaria, pero también es una realidad, por ser una alternativa de organización social, ¿no? A la hegemonía capitalista. Entonces, que se hace además, es un trabajo comunitario que se hace en un territorio, se hace en un lugar concreto, con unas necesidades y problemáticas concretas, ¿no? Ese trabajo, o sea, tiene un sentido, ¿no? de identidad, de pertenencia, y sobre todo desde su propia memoria, ¿no? Esa memoria colectiva que siempre está apoyando epistemológica y metodológicamente a ese trabajo comunitario. Por lo tanto, diría que es una aspiración y es una realidad, ¿no? Y creo que estas dos son indivisibles, además. Pues, a ver, yo agradecer también la invitación a todas las personas y entidades que han permitido que estemos aquí. Y, bueno, pues yo voy a hablar también desde una noción muy arraigada a la vida de barrio, ¿no? A
a las comunidades locales y entender que la comunidad a veces la concebimos de forma un poco idealizada y que por eso sí que hay un elemento de entender que, bueno, pues que lo comunitario a veces es una ficción útil. Nosotros solemos decir que es útil en el sentido de que nos permite, ¿no?, reorganizar las relaciones, los vínculos especialmente, ¿no?, entre las personas de un lugar y bueno, pues está apuesta por la reorganización de esos vínculos, pues tendría que plantear bueno, pues el dar especial voz, relevancia a los grupos sociales pues más oprimidos o que tienen más dificultades, ¿no? Que al final, bueno, pues ninguna dinámica está exenta, ¿no?, pues del conflicto y bueno, pues las dinámicas comunitarias deberían de tratar, ¿no?, de apostar por reequilibrar, ¿no?, dinámicas de poder, de reconocimiento, de redistribución de la riqueza y bueno, pues tendrían que tener este carisma, ¿no?, un poco transformador, ¿no? Es una forma de construir un nosotros que sea incluyente, que sea abierto y que plantee que, bueno, pues que a lo mejor las nociones más clásicas de comunidad eran como una idea de la comunidad más cerrada, un lugar en el que te arrojaban, una comunidad de destino en la que no podías elegir si pertenecías o no a la comunidad, eras de la comunidad para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y quizás ahora estamos en nociones de comunidad mucho más abiertas, ¿no?, más autorreflexivas, comunidades intencionales, comunidades más creadas, ¿no? Y yo creo que esa parte es relevante y quizás por cerrar a lo mejor entender que muchas veces cuando hablamos de la comunidad, a mí me gusta pensarlo más desde el antónimo, ¿no? Es decir, y si pensamos cuál es lo contrario de la comunidad, pues a veces se nos viene a la cabeza el individualismo, ¿no? Y quizás una comunidad que funcione bien no sería un lugar perfecto para desarrollar, ¿no?, nuestras capacidades individuales y etimológicamente, ¿no?, si nos vamos a las palabras, es un juego que me gusta bastante, lo contrario de la comunidad es la inmunidad. Y la inmunidad es la capacidad de responsabilizarte de los vínculos que tienes con otras personas. Entonces yo creo que sería, ¿no?, pues lo comunitario sería tratar de combatir esta noción de inmunidad que generalmente tienen pues la gente que tiene el poder y el privilegio, ¿no?, de poder desentenderse de los otros y bueno, pues abordar, yo creo, la construcción desde ahí. Sí, por ahí me quedo mucho con lo de la ficción útil, me pareció una definición muy interesante. Ahondando un poco en esa idea, o sea, en este contexto de crisis que nos hace falta explicar un poco, porque ya todas sabemos, que vivimos, ¿qué sentido tiene esa construcción comunitaria? O sea, ¿cómo puede incidir positivamente en la defensa de derechos, de personas, de colectivos, de la naturaleza, ¿no? O sea, ¿en qué medida este enfoque apunta al fortalecimiento de proyectos contrahegemónicos que, por otra parte, son necesarios y que son capaces de fortalecer esas comunidades, ¿no? Pues igual haciendo un recuento, ¿no?, de lo que es la construcción comunitaria como organización social, donde se produce y reproduce, ¿no?, el bien común, material, pero también simbólico, ¿no? Y entonces, en esa idea de sostener la vida, pues es una apuesta continua de poner pues la vida en el centro, ¿no?, que se dice mucho sobre todo desde los feminismos comunitarios, ¿no?, en América Latina. Entonces, creo que a esta pregunta pues debemos identificar primeramente las raíces, ¿no?, de esta crisis en la que estamos, ¿no?, sobre todo hoy más que nunca. Uno de los nodos fundamentales de la construcción comunitaria pues requiere entender de una tensión que creo que tiene una raíz colonial bastante fuerte, que es el tema del poder, la propiedad y el mercado, ¿no? En esta tensión entre lo público, o sea, entre lo privado y lo público, pero también entre lo público y lo comunitario, ¿no? Entonces, y eso está totalmente vigente y en América Latina se siente mucho más esa diferencia entre lo comunitario y lo público, porque no hay una política social que esté en la calle, ¿no? Es mucho más, está más privatizado, el Estado tiene otras funciones más coercitivas, no sé. Entonces, pero creo que ese debate, esa tensión es importante traerla aquí, porque presiento que también el aspecto de lo público está algo estanco, está mecanizado, se da por obvio, está anquilosado en una sociedad que no es una sociedad que, o sea, no responde a las problemáticas actuales, ¿no?
Entonces considero que esa tensión hay que traerla y ponerla sobre la mesa en esta sociedad. Aquí en Euskal Herria, en el norte global, como le queramos, en los países enriquecidos, ¿no? Y en este sentido me gustaría, pues hoy más que nunca, con esta idea del rearme, el kit de supervivencia que nos están hablando sobre como una maleta autogestiva de 2 días de supervivencia, que es insultante, ¿no? Trabajo comunitario en ese sentido pues nos da otras bases de autogestión, ¿no? Necesarias en esta política pública que sí, que nos habla de articularnos de procesos comunitarios y a la par también nos habla de un rearme y nos habla de la reindustrialización y nos habla sobre un capital extractivista que en esta lógica de capital vida, ¿no? Entonces es totalmente necesario y aquí me gustaría poner algo sobre la crisis, o sea, como unos cimientos sobre la crisis civilizatoria, ¿no? Que se habla mucho también desde los feminismos, ¿no? Desde el ecofeminismo, desde el feminismo comunitario y también desde las narrativas decoloniales, ¿no? Y es, claro, esta crisis civilizatoria es una crisis moderna, ¿no? Que tiene ciertas cuestiones, que es un pensamiento, o sea, si queremos pensar en el trabajo comunitario, tenemos que pensar en qué es esa crisis, o sea, qué nos representa esta crisis de la modernidad. Y para eso tenemos que hacer énfasis en pensar que estamos con un pensamiento occidental dicotómico, dual, contrapuesto de lo bueno y lo malo, ¿no? Y hay que complejizar más, ¿no? También, pues el hombre como sujeto patriarcal, tenemos que pensarlo también en esta lógica de entender como proyecto contrahegemónico. Y también esta idea de que el hombre, además, interdependiente, ¿no? O sea, no, me refiero al hombre independiente que no necesita de cuidados, ¿no? Entonces también esta idea de poner los cuidados sobre la mesa, la naturaleza como propiedad, ¿no? Y no como un eje al que hay que dominar, colonizar, acumular, controlar. También los ritmos acelerados de la productividad, conectando la vida y los ciclos naturales, y las tareas productivas y las tareas reproductivas, los conocimientos universales, abstractos, ¿no? Fragmentados, antropocéntricos, atemporales, lineales. Todo esto considero que es lo que tenemos que estar debatiendo entre lo público y lo comunitario. Entonces, para ello, algo que siento que tenemos que también, en esta idea de la defensa de los derechos, para mí es muy importante el trabajo, para el trabajo comunitario, el tema de la memoria, ¿no? Y la cuestión del territorio. O sea, el territorio como una totalidad que nos sitúa en una época con sus lenguajes simbólicos, con su complejidad, como un espacio epistemológico y también metodológico y que posibilita imaginar y percibir otras visiones de la vida, ¿no? Y también en ese sentido, en esta idea de pensar lo contrahegemónico está la memoria colectiva, ¿no? Algo muy interesante que se aporta desde América Latina es la memoria desde un sentimiento de legitimidad histórica, ¿no? Y como una consigna política. En Bolivia es muy, muy lindo cómo trabajan el tema del tiempo y la memoria, ¿no? Porque lo hablan como si fuera, como si habría memorias cortas, memorias largas, ¿no? Y memorias que juegan entre el futuro y el pasado, ¿no? Pero que hay que ejecutarlas en un presente y que es el ahora, ¿no? Entonces, materializar todas estas cuestiones que son un poco filosóficas, ¿no? Otro paradigma también, sí, otros paradigmas. Entonces, pues creo que para conseguir romper con esas lógicas que las tenemos muy insertadas en nuestro disco duro, poder abrirnos a entender otras lógicas, otras narrativas contrahegemónicas sobre todo, y sí creo que al final sí dejan un panorama de contrahegemónico, pues tenemos las lógicas transversales del derecho, la democracia y la justicia, que nos abren caminos, por ejemplo, en
pues, por ejemplo, la naturaleza o los ríos, las montañas como sujetos de derecho, que son los paradigmas, por ejemplo, de summa causa, summa camaña, el buen vivir y los giros locales que al final que de alguna manera sí están repercutiendo y están influyendo, ¿no? en ese giro local global. Vale. Está bien eso de a lo mejor repensarnos el kit, cuál sería el kit comunitario de supervivencia, sí. ¿no? A lo mejor pues, ahí nos puede dar también pistas de cómo fortalecer esos proyectos. Sí, vamos, tirando del hilo que ha lanzado Maider, yo creo que es interesante el plantear, ¿no? Como al final la sociedad se estructura como en 3 grandes bloques, ¿no? Las dinámicas de mercado, que priman el intercambio, las dinámicas del Estado, que cuando es social y funciona, pues primaría las dinámicas de redistribución, y las dinámicas de la reciprocidad, que serían, ¿no? Las que corresponderían al ámbito comunitario, ¿no? Y que se basarían sobre todo en hacer más sociedad, en construir más desde lo social, ¿no? Yo creo que ese es como el elemento primordial, ¿no? La intervención comunitaria tendría que hacernos entender, nosotros hablamos en el barrio de rehabilitación relacional. Creo que sirve para entender como el mayor desafío que tenemos precisamente es reconstruir estas habilidades, conocimientos y capacidades de relacionarnos, ¿no? De otras formas más colaborativas, más cooperativas, más comunitarias, como la base o como el cimiento sobre el que poder construir o aspirar a transformaciones de mayor calado, ¿no? Yo creo que sería como una materia prima a partir sin la cual no nos podemos plantear desafíos más ambiciosos y que tienen que ver, ¿no? Con trabajarnos cada uno a nosotras mismas y de trabajar en colectivo, ¿no? Yo creo que esto sería como una idea relevante y luego, bueno, tirando de lo del kit de supervivencia, es verdad que es una metáfora bastante buena, ¿no? En el sentido de que los desafíos, ¿no? Que planteamos, y si metemos la variable ecosocial, ¿no? Con cierta consistencia, al final nos plantean, ¿no? Cómo vamos a construir umbrales de resiliencia social lo suficientemente robustos para enfrentar los desafíos que tenemos, ¿no? Y esto pasa por replantearnos, ¿no? Estas cuestiones que no tienen tanto que ver como con la salvación, ¿no? A nivel individual, sino con entender que cuando llegan crisis reales y vienen situaciones de emergencia, al final quienes nos salvan o con quienes nos salvamos es con quienes estamos alrededor, ¿no? Quizás, pues un elemento muy relevante podría ser todo lo sucedido durante la pandemia, ¿no? Es decir, que puede que sea la gran crisis que hemos vivido todos y todas en común a la vez, y que precisamente lo que evidenció fue que en esas situaciones lo que nos salva son precisamente, ¿no? Es la capacidad de construir estas interacciones comunitarias, el redescubrimiento de la proximidad. Nosotros hicimos una investigación que se llamó Solidaridades de Proximidad, tratando de ver cómo había sido la emergencia de las redes vecinales de ayuda mutua durante este contexto, ¿no? Y tratando de entrevistar a un montón de proyectos pues a lo largo de todo el conjunto del Estado, y llegabas a conclusiones bastante interesantes, ¿no? Es decir, de qué elementos ayudaban, ¿no? a construir esta resiliencia y a entender cómo en este tipo de situaciones sobrevenidas al final suele salir lo mejor de la gente, ¿no? Es decir, que a veces tenemos una caricatura antropológica de quiénes somos, como personas, como seres humanos, de lo que podemos hacer como sociedad, y muchas veces no responde a la realidad. A veces los medios nos presentan, ¿no? un espantajo de muñeco de sociedad, y contra más vas el telediario, peor crees que es la gente, y no es verdad. Y entonces, no sé, en el caso de Madrid, que además sufrimos un abandono institucional enorme, las redes vecinales estuvimos alimentando 45.000 personas en el momento más álgido de la crisis. Es decir, que pues una situación en la cual lo que se ve es toda la potencialidad que tiene, ¿no? La propia sociedad para incidir y para transformar, ¿no? la propia realidad, que en muchos casos es sobrevenida, ¿no? Yo creo que sí, que es un resultado de procesos, que no es que florece, sino que supongo que, claro, que viene de una corriente, ¿no? Que cuando llega ese momento se puede también dar una respuesta, ¿no? Hay una parte hay una parte de memoria, hay una parte de cultura aprendida, y que actúa como una suerte de reflejo, ¿no? De que cuando llegan estas situaciones recuerdas y tienes capacidad de poner en marcha mecanismos parecidos a los que se han habilitado en el pasado, pero también siempre hay elementos nuevos, ¿no? Novedosos, y sí que, sobre todo, como que nos deja a mí la sensación de que a veces tenemos como una amnesia selectiva y olvidamos las mejores experiencias, ¿no? de lo que somos, y las mejores versiones de lo que podemos llegar a ser como sociedades se nos olvidan muy rápido, ¿no? Y entonces, como poner en valor, yo creo, como todas las experiencias concretas,
que serían como los elementos que deberíamos de tener en nuestro kit, ¿no? Estáis apuntando un poco la otra cuestión que queríamos también abordar, ¿no? Que es un poco la territorialidad, ¿no? Es decir, ya las características de cada espacio, ¿no? De verdad que no es lo mismo una dinámica comunitaria en un pueblo de Extremadura como vengo yo, que en Bolivia, y supongo que en Bolivia tendrá que ver nada el altiplano que La Paz o en Vallecas, ¿no? Son dinámicas diferentes, ¿no? Y por ahí queríamos un poco incidir, es decir, ¿tiene el mismo sentido en las sociedades enriquecidas que en las empobrecidas? Porque aquí, claro, se apela como aquí, ¿no? En el norte, o como queramos llamarlo, esa pérdida del sentido de comunidad, ¿no? En las sociedades enriquecidas, ¿no? Y aunque eso es cambiante, ¿cómo lo veis? Pues yo diría a esa pregunta que las dinámicas comunitarias en los países que comentas empobrecidos son cambiantes, o sea, son como procesos vivos, pero que perduran, ¿no? En el tiempo. O sea, es como se habla como son procesos multisocietales, porque son sociedades que no son procesos multiculturales, como a veces se lleva a lo folclórico, a lo cultural, sino que son sociedades que perduran desde la época colonial y en Bolivia hay una expresión para eso que dicen son expresiones, manifestaciones, formas de vida que funcionan debajo del poncho, dicen, ¿no? Porque bueno, al exterior tenemos un Estado liberal y bueno, pues son organizaciones que marchan, ¿no? y que de repente en coyunturas salen y pues así se hacen pues muchas luchas de las que después conocemos, ¿no? Entonces sí parten de una negación, ¿no? Y de estructuras complejas, y que por esta idea también de la memoria es importante por el tema de que han sido sepultadas, ¿no? En capas de olvido. Entonces esto es una cuestión muy pues de estar resistiendo, de estar organizándose constantemente, ¿no? Y bueno, y creo que en esta pues son procesos que acumulan, ¿no? Coyunturas emergentes. Y también creo que hay una dicotomía, ¿no? En este sentido de enriquecidas y empobrecidas que se deben de hacer balanceos, ¿no? Pues en esta pregunta aprovecho para señalar que bueno, aquí en esta zona enriquecida pues tenemos una deuda histórica, ¿no? En este sentido, que no podemos pensar nuestra propia esta sociedad sin ese pasado colonial también, o sea, de los países empobrecidos, ¿no? Que somos parte de ese empobrecimiento, ¿no? Y creo que también si queremos tejer trabajo comunitario y tenemos tejer trabajo público, también tenemos que pensar eso, ¿no? Porque no como decía antes, lo público, si lo tenemos que desempolvar, pues solamente ver las migraciones son un reflejo también de lo que nuestro consumo y nuestra vida capitalista ha producido en el sistema mundo, como le queramos llamar. Entonces, es importante pues, que también aceptemos en nuestra sociedad ese pasado colonial y esclavista, ¿no? Y no solamente con el Estado español, sino también estoy hablando de la sociedad vasca, porque a veces también los vascos tenemos una visión un poco del buen vasco y bueno, también esto es un poquito a manera de provocar que también hubo vascos que colonizaron y vascos que... y bueno, también hubo redes de esclavos aquí cerca, en la frontera entre el Estado francés y el Estado español. Entonces, bueno, también es hacer ese tipo de memoria, ¿no? La que tenemos que hacer. Porque no es una migración que llega así de la nada y nos está invadiendo, sino todo tiene un sentido y en ese sentido tenemos que trabajar como desde una totalidad, ¿no? Del mundo. Sí. Entonces, dejaría por ahí. Sí, podemos seguir. Sí, bueno, por coger así hilos, ¿no? Es decir, que igual que tenemos que ser conscientes, ¿no? Como de nuestro legado, de nuestra memoria pues colonial, ¿no? Como de nuestra peor versión, también a nivel, ¿no? Como más global, como que también hay una realidad muy de diversidad o de desigualdad, ¿no? En clave territorial a nivel local, ¿no? Que yo creo que es
bueno, que al final todos los territorios, todas las visiones homogéneas sobre el territorio eclipsan, ¿no? Realidades particulares, concretas, y en nuestro caso, bueno, pues solemos decir en el barrio lo de no hay centro para tanta periferia, porque es verdad que hay, ¿no? Como muchas realidades concretas que quedan fuera, ¿no? De la gran ciudad, pues hay las realidades, ¿no? Microlocales, barriales, comunitarias, que sí que, bueno, pues que al final son unas singularidades, ¿no? Y que cada cual tiene su propia particularidad geográfica, históricas, rituales, y que precisamente aquellas zonas que mejor funcionan a través de dinámicas comunitarias, pues son aquellas que tienen viva, ¿no? Esa capacidad de entender un pasado, ¿no? De tener una memoria y una identidad colectiva, aunque se haya erosionado, ¿no? Pero que sea compartida por la gente que habita allí, y que sobre todo entender también como que este sustrato es parte de la materia que utilizamos para imaginar, ¿no? El futuro y enfrentar, ¿no? Pues también el propio presente, ¿no? O sea, que es verdad que a veces cuando miramos también como las dinámicas comunitarias del territorio solemos ver siempre lo que le falta, ¿no? Las carencias, los sesgos, las desigualdades de lo que somos víctimas, pero nos falta a veces como el afinar una mirada, yo lo llamo más apreciativa, ¿no? Sobre cuáles son las potencialidades que se encierran en ese territorio, ¿no? Tanto a nivel de recursos, de lugar, como de habilidades, de personas, de estilos de vida, de capacidades, ¿no? Que muchas veces están desperdiciadas, ¿no? Y yo creo que ahí es, bueno, como que todo este enfoque comunitario trataría de poner en valor y rescatar como todo lo potente que está ahí, que muchas veces es como, bueno, pues como una... Nos cuesta, ¿no? Ver el enorme árbol en la pequeña semilla, ¿no? Y a veces... No sé si, por entender, no centrarnos tanto en o por lo menos no solo centrarnos en esas deficiencias, las carencias, sino también tener esa mirada apreciativa en decir esa potencialidad que tiene, ¿no? Sí, sí. Entender que, sobre todo, que para hacer intervención comunitaria desde esta perspectiva pues más transformadora, emancipadora, el énfasis para enfrentar, ¿no? Estas dinámicas de opresión, de desigualdad, es precisamente anclarnos, ¿no? No tanto en lo que nos falta como en todo lo que tenemos, que muchas veces no somos conscientes, ¿no? Y creo que ahí es, bueno, como el recurso de entender la comunidad como algo que es susceptible de movilizarnos, ¿no? Y que ayuda a construir ese nosotros capaz de hacer cosas, ¿no? Que es un poco lo que decía un poco en la intervención del principio. Bueno, la verdad que todo esto también ya había apuntado mucho, tiene muchos retos, ¿no? Desafíos o dificultades, si queremos llamar, pero bueno, quizás reto es la palabra que más se acoge a esto, ¿no? A la hora de, de construir, ¿no? Comunidad, ¿no? Y de ir construyendo, ¿no? Algunos ya lo hemos apuntado anteriormente, ¿no? Como incluimos, ¿no? A diferentes sectores, cómo de verdad trabajamos la diversidad y no nos quedamos en papel, ¿no? Qué bonita la diversidad, pero después qué complejidad tiene. No sé si podéis dar algunos tips así de cuáles son los retos para gestionar esto, para gestionar la acción social, política, la construcción comunitaria. Bueno, pues yo, no sé si tips, pero si estamos ahora mismo en una lógica de productividad patriarcal y del tiempo acelerado, en momentos de que se quieren respuestas sin preguntas y se da por dado y asentado, yo creo que uno de los desafíos fundamentales es el tema del cuidado, ¿no? Uh-huh. Y las cadenas de cuidado. Eso es un tema que está ahora, que es totalmente relevante en una sociedad como aquí pues del norte global, de aquí, del País Vasco. Diría que es un tema que sabemos que hay una crisis del cuidado, y que eso pues, nos puede abrir caminos a poder pensar en el trabajo comunitario, ¿no? Conocemos diferentes experiencias que están elaborando pues pequeñas redes de cuidados de personas mayores adultas, de personas con otras capacidades o con otras diversidad de sentidos de articular los cuidados, y me parece muy interesante esa parte. Y después, considero que también otro de los pilares es la educación, ¿no? Y la educación y también pues el papel de la universidad, ¿no? En este sentido.
Entonces, pues ahí tenemos, tal vez más tarde ahondemos un poco más en el tema de la educación, pero considero que también hay unos desafíos ahí éticos, metodológicos, que tienen que ir acompañados de entramados participativos, ver, ¿no? crear, pues, por ejemplo, escenarios participativos que nos abran a otro panorama, a conocernos, ¿no? Sobre todo. Entonces, pues sí, pues por ahora diría eso. Cuidados, educación. Yo tengo aquí como 4 o 5, a ver, voy a intentar contarlos así rápido. Uno sería como recuperar la capacidad de pensar a largo plazo. Vivimos en sociedades excesivamente cortoplacistas, en lo económico, en lo político, y bueno, pues como que sería un elemento sobre el que reflexionar bastante, ¿no? Es decir, cómo recuperamos la capacidad de salir, ¿no? De esta, si queremos, constricción del tiempo que nos impide pensar, ¿no? A medio o largo plazo, y lo comunitario precisamente es un proceso y por lo tanto es algo que va a requerir entender pues lógicas del tiempo un poco más largas, ¿no? Y entender, plantar ese árbol aunque tú no veas los frutos, ¿no? Esa idea de... Sí, entender que, claro, si nos pensamos en términos de desafíos, ¿no? Como transiciones ecosociales, son desafíos intergeneracionales, es decir, que al final es un proceso del cual nuestra generación tiene unas responsabilidades, pero no vamos a ver el desenlace el final de esta película, ¿no? Nuestra responsabilidad es por lo menos intentar provocar un giro de guión, ¿no? Podemos decir. Otra sería, yo creo, entender también como que estas dinámicas comunitarias de forma no restrictiva, es decir, que cuando hablábamos antes del territorio, parece que lo comunitario sirve para satisfacer necesidades y problemas de la gente que vive en determinados lugares y en determinadas condiciones, ¿no? Más que una necesidad humana universal, ese sentido de pertenencia, esa generación, ¿no? De vínculos más comunitarios, pero al final si pensamos en proyectos de desarrollo comunitario, ¿dónde se hacen? Pues en mi barrio y en barrios como el mío, no se hacen en el barrio Salamanca, jamás se le ocurriría un proceso, no, porque allí se da por sentado y tienen otras lógicas comunitarias y funcionan muy bien y tienen unos mecanismos de solidaridad de clase y de complicidad que a lo mejor deberíamos de recuperar en nuestros territorios, ¿no? Pero como que lo comunitario a veces hay como cierto prejuicio, ¿no? O ciertas lógicas preconcebidas que nos llevan a entender que es bueno, pero solo para determinados grupos sociales que les va a ayudar a hacerse cargo, ¿no? De sus problemas en mejores condiciones, ¿no? Y bueno, como entenderlo quizás de una forma un poquito más amplia. Luego la necesidad cuando hablabas tú antes, Maider, de lo del papel del Estado y demás, para mí sí que el desafío clave para desarrollar, ¿no? Como saltos de escala y de aumentar el impacto de las iniciativas comunitarias tendría que ver con reconstruir, ¿no? Lo que nosotros llamamos dinámicas de cooperación público-comunitarias, es decir, huir del marco en el que nos han puesto y en el que a veces nos sentimos autoidentificados por exclusión, que es la cooperación público-privada, ¿no? Las organizaciones, las ONGs, el tercer sector, las cooperativas, somos cooperación público-privada porque parece que no hay otra cosa, ¿no? Yo creo que es un marco horrible del que deberíamos salir, ¿no? Y entonces empezar a decidir, bueno, a exigir que necesitamos un marco estable de relación entre administraciones y sociedad civil que sea diferencial. No se nos puede tratar como empresas, no somos empresas. Incluso los que somos empresas y tenemos cooperativas de economía solidaria, operamos bajo otros valores, ¿no? Y por lo tanto no es nuestro marco, ¿no? Y necesitamos reconstruir, afianzar e institucionalizar ese marco alternativo, ¿no? Yo creo que sería como otra de los desafíos. Y bueno, quizás otro tendría que ver con la infraestructura social, es decir, con cómo abordamos la construcción de estos lugares que nos permiten revertebrar a sociedades que están como muy erosionadas y que tienden cada vez más a la dispersión y el individualismo, ¿no? Entonces, esos equipamientos colectivos, esas dotaciones comunitarias, esos lugares en los que se permite, bueno, o que logran, ¿no? Que las personas entren de una en una y salgan de 5 en 5, ¿no? Yo suelo decirlo de los huertos comunitarios, como que tienen como esa magia, pues tendríamos que ver qué lugares en nuestra sociedad podemos devolver, ¿no? A que tengan como esa magia, ¿no? Y por último, entender que, bueno, como que en la construcción comunitaria, en parte de sus desafíos, retos, sería plantear que hay tensiones que son irresolubles, es decir, que intervenir con estas lógicas nos lleva a ser como un funambulista que va por un cable, ¿no? Entonces, lo que le permite no caerse no es que esté quieto y tenga clara, ¿no?
una posición respecto a un cúmulo de tensiones, ¿no?, que afectan a la vida comunitaria, sino que precisamente se está moviendo entre estas tensiones permanentemente, ¿no? Y pienso en tensiones como la extensión de la participación y la intensidad, entre las dinámicas de exclusión y de inclusión, quienes están dentro, quién se queda fuera, entre la legalidad y la ilegalidad, ¿no?, qué papel juega la desobediencia y el flanquear, ¿no?, la legalidad en determinados momentos, las tensiones entre los eventos y los procesos, entre la ética y la técnica, es decir, como que hay un montón de tensiones que jamás en ningún proceso comunitario resuelves de una vez para siempre, sino que tienes que estar como bandeándote entre ellas todo el rato. Has apuntado también el papel de las organizaciones sociales, de la ONG. Aquí, entre la gente que ha asistido, pues habrá mucha gente que milite o que incluso trabaje en organizaciones sociales, que milite en movimientos sociales, que hacen agentes comunitarios. ¿Qué contribuciones se pueden analizar desde las organizaciones sociales, desde la ONG, de los movimientos sociales, para lograr esa construcción? ¿Qué rol deben tener? ¿El rol educativo? ¿Qué roles pueden encontrarnos? Pues con todo lo que Kois comenta ahora, ¿no? Considero que, sí es sacarnos un poco de estos márgenes, y lo comunitario también verlo como un poco fuera de esos estructuras ya, y que intente encajarse en estructuras dadas, ¿no? Entonces, pero bueno, en ese sentido es sumamente importante, pues sí, el papel de las ONGs, de los movimientos, de las organizaciones, para los quehaceres feministas, agroecológicas, migraciones, cuidadoras, defensoras del territorio, activistas. Y en este caso comentaría, ya que estamos a frente pues, a la Agencia de Cooperación, el mundo de las ONGs, me gustaría hacer un poco más como una cuestión, pensar también, ¿no?, sobre el desarrollo y la cooperación, ¿no?, para un cambio de paradigmas que ya está habiendo, ¿no?, que hay un desafío, ¿no?, para que no sean proyectos paternalistas, salvadores, dominantes, o que se hagan de manera unidireccional, que sean ya proyectos acabados, preestablecidos o lo que fuera. Entonces, pues ya vemos que ya hay una lógica de pensar el mundo de las ONGs, o su papel, el rol de las ONGs, desde pues, las políticas de la coherencia, las evaluaciones de aprendizaje, ¿no?, la cooperación descentralizada, intercultural, dinámicas horizontales con organizaciones. Pero a mí me gustaría también hacer un poco de historia por algunas cuestiones que se ven todavía, sobre todo en la implementación, ¿no?, de proyectos. Y entonces aquí me gustaría irme, no sé, me estoy yendo un poco lejos, pero me gustaría irme a los años 20 del siglo pasado para hablar sobre la antropología aplicada, ¿no?, que la antropología aplicada fue una disciplina que se utilizó para hacer despojos territoriales, en el sentido de que en vez de llegar y abordar a las comunidades donde había intereses extractivistas, es conocerlas, conocer sus mecanismos de organización, y conocer, pues, y que además se trataba esto como un problema del indio, ¿no?, porque es el indio atrasado que necesita de alguna manera, con políticas tanto darwinistas, ser introducidos al mundo civilizatorio, ¿no? Entonces, entre ellas pues estaba una fundación que se llama Rockefeller Foundation, que fue una organización filantrópica, ¿no? Y esto pareciera que está esta intervención pues también fue para después fomentar guerras entre países, y también por intereses extractivistas, que no es algo que no esté pasando ahora, ¿no? Pero a lo que voy es que estas dinámicas de mecanismos de la antropología aplicada de los años 20, pues de alguna manera también luego se instalaron, en ese momento también se desarrollaron desde esta organización filantrópica los institutos indigenistas en los años 40, financiados por ellos. Y en esta línea del tiempo, aquí nos vamos a la Agencia de Estados Unidos del Desarrollo Internacional de USAID, ¿no?, que fue creada en plena Guerra Fría. Entonces, como una manera de intervenir, se sacó
bueno, se introdujo la metodología del marco lógico, ¿no? Y traigo esta idea del marco lógico porque tenemos que tener esa memoria y tenemos que tener historia para saber qué tipo de proyectos hacemos en nuestras ONGs, que aquí hay una línea del tiempo que nos ha llevado hasta los años 20, pero que todavía el tema del marco lógico se sigue utilizando para la implementación de proyectos, ¿no? Tal vez sí proyectos que se encauzan en estas discusiones de horizontalidad, de donante-receptor y tener otras lógicas, pero al final el plan o muchos de los productos que se están generando son a partir del marco lógico. Y querría decir, o me atrevo a decir, que este marco lógico es una estrategia militar. Entonces, pues igual nos tenemos que sacudir un poco en esta manera de hacer, ¿no? De hacer estos proyectos que muchas veces son parte de procesos que ya hay en lugares y que marcan fuertes coyunturas, momentos de mucha algidez y por eso, bueno, pues esta es una manera un poco de provocar también y decir que qué hacemos con nuestros marcos lógicos, que seguramente muchas de ustedes pues los están desarrollando día a día y que si queremos plantearnos el rol de las ONGs para el trabajo comunitario y una transformación, pues poner eso también en la palestra, ¿no? Y luego en cuestiones de educación comentaría que bueno, o sea, ahí también me voy a América Latina en este sentido, y me parece que en América Latina la educación ha sido algo necesario para poder generar este trabajo comunitario, ¿no? Constante. En ese sentido, pues ha estado siempre la educación en las transformaciones históricas, ¿no? Desde la época de las independencias ya se hablaba de pensar con cabeza propia, inventar o errar, por Simón Rodríguez y José Martí. En los años 20, con el fortalecimiento de los Estados-nación, la educación se utilizó para la recuperación de tierras comunales. O sea, la educación fue una vía para la liberación de las tierras apropiadas desde la época colonial. En los años 60 y 70 tenemos una tradición pedagógica grandísima del movimiento de la educación popular, ¿no? Que junto a movimientos de liberación nacional gestaron pues un movimiento pleno de entre clases obreras, campesinos, oprimidos, y crearon metodologías que pues hoy en día también están en este lado del charco, ¿no? Y después en los 90 quería hablar pues de cómo también la educación y los movimientos sociales están totalmente vinculados, y con movimientos pues, que se consideran desde abajo por una construcción de conocimientos, narrativas contrahegemónicas, y que es una construcción cotidiana. Y tenemos pues el proyecto de educación zapatista, Unisur en Guerrero, las escuelas integrales de Michoacán, el MST en Brasil, Amaitahuasi de la CONAIE en Ecuador, el CRIC Colombia, y tenemos muchas otras experiencias que nos hacen ver que la importancia que tiene la educación también en estas narrativas que tienen que estar vigentes, ¿no? Entonces, para una transformación. Entonces, pues bueno, creo que después de este recorrido histórico, por ahora... Sí, no, y aparte cómo se han movido un poco los asientos cuando has dicho el marco lógico. Sí. He visto cierto movimiento en la sala, ¿no? Sí, por el ha tocado la fibra, eso. Sí, se ha visto que algo ha pasado. Bueno, Royce, ¿qué papel damos en las organizaciones sociales? Bueno, yo partiría, ¿no?, de entender, como apuntaba Maider al final, que al final los movimientos sociales y nuestras organizaciones son actores educativos. Aunque no hagamos formación, aunque no nos dediquemos a lo que podríamos pensar, ¿no?, como educación formal o informal, más estructurada, la forma en la que intervenimos y en la que resolvemos problemas, en la forma en la que nos relacionamos con los actores, ¿no?, con los que compartimos proyectos, pues tiene en sí misma un componente educativo, ¿no? Yo creo que ese es como el punto de partida para pensar esa relación, ¿no?, entre educación y ONGs, movimientos sociales y demás. Y quizás en el barrio nuestro un grupo de educadores de calle sacaron una camiseta bastante molona, que luego se ha popularizado bastante, que ponía: a tu teoría le falta calle. Entonces creo que también es como esa forma un poco de reivindicar, ¿no?, que la relación entre teoría, práctica, ¿no?, saberes y haceres, que creo que es interesante, ¿no?, porque a veces venimos todavía, además de
visiones del cambio social muy mecanicistas, ¿no? Y que además pasan y priman en exceso la conciencia, ¿no? Es decir, que yo creo que es un elemento, bueno, como muy característico. Es decir, la educación es súper importante, pero venimos de lógicas de entender que para cambiar las cosas, primero una persona se conciencia de que hay un problema, racionaliza cuáles deberían de ser sus formas correctas, ¿no? De intervenir, de comportarse, y por lo tanto, una vez que soy consciente de ellas, empiezo a comportarme de otras maneras, tengo otras actitudes, otros valores y otros comportamientos, ¿no? Y eso funciona en parte, y es como un elemento, ¿no? Como central de la forma en la que entendemos la educación. Pero la psicología ambiental, por ejemplo, nos viene demostrando en los últimos años, a través de muchas investigaciones, que no solo cambiamos de esta manera, ¿no? Sino que muchas veces es al revés. Primero, nos comportamos de otra manera porque entramos en contacto con algunas experiencias alternativas, proyectos que nos invitan, ¿no? A comportarnos de una manera distinta. Eso nos gusta, conectamos con estas prácticas y posteriormente ya le damos sentido, las racionalizamos y las incorporamos, ¿no? a nuestro propio bagaje vital, cultural, ¿no? Yo creo que hace entender cómo esta lógica segunda y darle importancia nos lleva a poner más en valor la importancia, ¿no? De estas prácticas alternativas, estos movimientos sociales. Yo suelo hablar como de ecosistemas de alternativas, ¿no? Entonces empezamos a entender que muchas de las cosas pequeñas que hacemos tienen más importancia de la que a priori podríamos considerar, ¿no? Son menos insignificantes y tienen más sentido si somos capaces de entender que, bueno, pues que una de las apuestas sería tratar de democratizar el acceso a todo este tipo de experiencias que pueden ayudar a hacer como a cortocircuitar, ¿no? Algunos clics de mucha gente, ¿no? El hacer, ¿no? Sí, y que posteriormente pues, llego, me conecto y me transformo y posteriormente le doy sentido a este cambio, ¿no? Y yo creo que esto, bueno, pues entender, ¿no? La educación también desde ahí nos da una importancia, ¿no? A determinado tipo de actores que la mirada a lo mejor como un poco más, bueno, como más tradicional, pues a lo mejor nos relega, ¿no? Más a un segundo plano o a ser actores secundarios, ¿no? de estos procesos educativos y al verlo así, pues no, pues pasamos a ser otra vez como protagonistas, ¿no? de la película. Hay otro foco así de tensión, ¿no? En la construcción comunitaria, que serían las instituciones, ¿no? Ese rol que juegan las instituciones en todo esto, que también y ya habéis apuntado mucha diversidad dependiendo de dónde estamos hablando, en qué sociedades nos centramos, ¿no? Antes también lo apuntabas, ¿no? El tema de salirte del marco de las relaciones, pero ¿cómo puede contribuir la construcción comunitaria para que las instituciones pues garanticen la protección, la promoción, el cumplimiento de los derechos, ¿no? Especialmente de colectivos más vulnerables, ¿no? Y un poco me gustaría también que ahondarais en ese marco relacional de cooperación entre lo público y lo comunitario, ¿no? Que habéis hablado también y apuntado un poco antes, ¿no? ¿Dónde está ahí la cuestión? Me da igual. Bueno, para mí es entender como que las dinámicas de transformación tienen como tres vertientes y que las tres deben de estar sincronizadas para lograr transformaciones sustanciales, ¿no? Una son los cambios personales, es decir, que hay una parte de cada una tenemos que hacer nuestros propios procesos de aprendizaje, desaprendizaje, transformación personal y que hay un elemento ahí que como que nadie ni nada nos va a librar de esa parte, ¿no? Y luego estarían como las otras dos vertientes, la comunitaria, que para mí tendría como toda esta parte de ser el lugar, ¿no? De la creatividad colectiva, de la innovación social, de la capacidad de hacernos otras preguntas, ¿no? Y crear otro tipo de respuestas a la propia realidad. Y luego el campo de las políticas públicas como ese elemento que debería de velar por lo menos por dos grandes cuestiones, ¿no? Una es la universalidad, es decir, que realmente si queremos, ¿no? Que no se sigan erosionando nuestras democracias, el papel de lo público es realmente llegar al conjunto de la población, ¿no? Porque a veces muchas de estas dinámicas comunitarias, virtuosas, transformadoras, no llegan a la gente que más la necesita y a la gente que incluso mejor le vendrían, ¿no? Es decir, que tenemos unos propios sesgos de composición de culturales, de clase y bueno, pues yo creo que hay pues una investigación muy bonita que hicieron en Barcelona, ¿no? Se llamaba Barrios y Crisis, con la emergencia de los movimientos post-15M, ¿no? Y los pusieron sobre un plano de la ciudad y vieron que precisamente en los barrios más precarizados, más empobrecidos de la ciudad, no solo había plataformas antidesahucios, ¿no? Entonces, claro,
decíamos, joder, entonces, ¿por qué todas estas lógicas de economías alternativas? Porque a lo mejor por sí solos nos cuesta llegar, ¿no? Yo creo que ser conscientes, ¿no? Como de esa limitación y de la importancia que tendría lo público para democratizar el acceso y que llegaran, ¿no?, este tipo de experiencias y de propuestas acompañadas, ¿no?, a los barrios, sería un elemento que podría, ¿no?, ayudar a sostener esta lógica de la universalidad. Y el segundo sería también ofrecer, ¿no?, como estos marcos que permitieran que nuestras pequeñas alternativas dieran saltos de escala, es decir, que facilitaran esos marcos normativos, reguladores, apoyo de recursos económicos, comunicativos, de legitimidad social, de respaldo institucional en determinado tipo de iniciativas que por sí solas exigen una serie de inversiones, de riesgos que lo público corre con las empresas privadas, ¿no? En ese marco de la cooperación público-privada, quien suele correr con los riesgos es lo público, ¿no? Y si hay beneficios se lo quedan las empresas. Y sin embargo, para hacer esas intervenciones más sociales parece que nos quedan, ¿no?, pues los restos, ¿no?, del presupuesto, esas migajas, y tenemos que acabar, ¿no?, un poco peleando para cuestiones que al final hace que nuestros proyectos lleguen ya excesivamente limitados, ¿no?, en capacidad de impacto, ¿no?, sobre la realidad. Quizás, bueno, un poco por ahí podrían ir algunas. Sí, bueno, y también diría, bueno, que las instituciones en muchos casos tienden a cooptar, pues muchas veces narrativas de largo aliento, ¿no?, de resistencia, y al final pues se vuelven estériles o paralizantes, ¿no? Entonces, si hay una tendencia tanto monopólica, no sé, del Estado y de las instituciones, pues cómo podríamos romper con ello, ¿no? O sea, cómo las instituciones podrían cortar. Pues bueno, es una pregunta que no tengo respuestas, pero seguramente lo que sí creo es que uno de los pilares fundamentales fuera crear espacios de participación, ¿no? Espacios de participación, sobre todo, pues como lo que decíamos, con premisas que tengan que ver con el cuidado, las migraciones, la crisis ecolosocial, como parte de esta crisis completa. Y además también pienso que las instituciones muchas veces se ven como bloques entre ellas, ¿no? Entonces se necesita una política integral, porque no podemos estar, no sé, en el Ministerio de Economía pensando en cómo producir más, no sé, capital, y por otra parte pues en el Ministerio de tal hablando sobre la agroecología, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa pues con esa coherencia que se necesita entre las políticas públicas, ¿no? Porque hay en algunas instituciones que sí hay un importante trabajo de reflexión, ¿no?, de transformación de calle, y otras pues que no tienen, ¿no? Son diferentes equipos, diferentes miradas. Entonces también se necesita, al interior de la institución se necesita también un trabajo de coherencia, ¿no? Quizás por tirar, que creo que es interesante lo que has lanzado de verse como bloques, ¿no? Y que a veces creo que es también como una carencia que tenemos al mirarlas desde fuera, las vemos también como un bloque, ¿no? Y creo que precisamente la forma de abrir grietas para introducir estas lógicas de cooperación público-comunitaria es entender que no son monolíticas y que sobre todo ahí el personal técnico juega un valor fundamental, ¿no? Es decir, que son el único personal que no cambia con los vaivenes políticos, y que hay como hacer como un ejercicio también de reivindicación del buen funcionariado, sí, y de ese perfil técnico de las administraciones, que es el que posibilita muchas de estas transformaciones, ¿no? Y que se abran, bueno, como pequeños nichos, oasis dentro de la administración, que puedan tener luego capacidad de contagiar, ¿no?, a otro tipo de dinámicas, y que es, bueno, como un elemento relevante. Sí, muy interesante esa reflexión. Bueno, pues para ir terminando, y repasando vuestros apuntes, si os ha quedado algo así que necesitáis decir. Pero bueno, empezamos así con Maider por tirar un hilo, pero ya digo que sí, puedes complementarlo con otras cosas así que han quedado en el tintero. Bueno, ha ido hablando, ¿no?, sobre todo en ejemplos de México-Bolivia, que es la experiencia o los espacios donde más ha estado, esa defensa de ese enfoque comunitario, que hay veces que, aparte de enfrentarse a esas lógicas del mercado que hemos hablado, también se confronta con el propio Estado, ¿no?, en estos lugares, ¿no?
Y un poco por ahí, ¿cuáles son las principales tensiones, ¿no?, que se han producido con el Estado y las instituciones, ¿no?, a la hora de desarrollar? Sí, bueno, sí, como comentas, pues quiero acercar los casos de Bolivia y de México, y sobre todo, pues también justo en este momento, ¿no?, que son dos países que en Bolivia tenemos un gobierno que empezó desde los movimientos sociales, como en el arranque de la guerra del gas, del agua, que pasó en el 2006, y en el caso de México, pues con un gobierno pues ya denominado progresista o de izquierda, popular, populista, todo esto, ¿no? Entonces se abre una gran complejidad, ¿no?, en esos dos países para pensar el trabajo comunitario y pensar la defensa en sí del territorio, ¿no? Claro, porque los gobiernos conservadores, yo hablando ahora, poniendo mi mirada allí, pues llamémosles de derechas, pues son derechas, una casta empresarial o como queramos llamar, pues ahí el trabajo comunitario sí está bastante más consolidado en bloque, vamos a decir, como no tienen, por parte de este tipo de gobiernos suele haber, pues lo único que tienen es violencia y privatización, pues el trabajo comunitario, el tejido comunitario está sólido, está fuerte, está en procesos también fuertes, porque la misma violencia requiere de una gran defensa para mantener la autonomía de estos trabajos comunitarios. Pero claro, aquí ya estamos hablando de México y Bolivia. Cuando hablamos de estos dos países, son gobiernos, pues como les decía, populares, populistas, nacional popular, gobiernos también considerados de socialismos del siglo XXI. Entonces, aquí sí se abren más las tensiones entre lo privado, lo público y lo comunitario, ¿no? Porque eso ya se vuelven campos de disputa muy grandes. Porque claro, normalmente los gobiernos en un primer momento, claro, llegan por cuestiones coyunturales fuertes, con un gran apoyo popular, comunitario popular, con una fuerza comunitaria, ¿no?, en picos de despojos, de avasallamiento, de asesinatos, ¿no? O sea, en momentos de gran efervescencia, ¿no? Entonces, esta toma de poder, en esta toma de poder se suele sentir el discurso popular, el discurso comunitario, de largo aliento en los discursos del gobierno, el cambio de leyes, en los decretos. Entonces se retoman estas narrativas contrahegemónicas y retoman esas memorias también, ¿no?, para la construcción de esa institucionalidad, ¿no? Entonces, y llegan también a la esfera estatal, suelen llegar pues líderes comunitarios, personas que han estado en el trabajo comunitario, ¿no? Y eso también aquí yo creo que lo que pondría un poco el ojo, lo pondría en ojo es que en el momento que pasa esto, el trabajo comunitario se disuelve con la acción social que llega por parte del Estado. Entonces, como se diluye, ahí empiezan las fragmentaciones, ¿no? Porque en vez de mantenerse desde esa propia autonomía en el trabajo comunitario, la estructura la comienza a marcar ese Estado, ¿no? Entonces, ahí empieza a haber fuertes fragmentaciones al interior de las comunidades que también son violentas y pues de alguna manera desequilibran esa armonía que, bueno, tampoco quiero decir que hay una armonía y todo es paz, ¿no? Pero bueno, que este proceso pues de alguna manera sí se interrumpe de manera bastante abrupta, ¿no? Entonces, aquí lo que comentaría es que los estados ya hablando de estos gobiernos nacional popular, socialistas, progresistas, es que ya a lo largo del tiempo empiezan a poner su énfasis en la cuestión geopolítica. O sea, ya no tanto interna, sino empiezan a verse más reflejados o a verse en contraposición o poner la mirada en la supervivencia de ese poder en el Estado
Y entonces se concentran más en estar mirando a esa oposición, a esa casta empresarial, ¿no? Sí. Entonces ya lo comunitario empieza a estorbar, vamos a decir. O sea, las comunidades, la diversidad contrahegemónica empiezan a estorbar porque ya se vuelve ya como dos poderes que quieren el Estado, que quieren la toma de poder. Entonces el mismo Estado ya empieza a meter más mano dura, diría, ¿no? Vale. Entonces ahí hay una cuestión, pues bueno, que nos deja que nos deja que complejizar, ¿no? en este sentido. ¿Te parece lo dejamos por aquí, Maider? Sí. Digo, después aprovechar ya claro, sí. el hecho. Cois, ¿qué tenías así que como última, te apetece decir algo en 2 o 3 minutos? Estrategias educativas que nos ayuden a construir estas culturas verdaderamente democráticas, justas, ¿no? A la hora y sostenibles, ¿no? Bueno, quizá entender la integralidad, la importancia de la integralidad, es decir, que no estamos en una coyuntura en la cual nos valgan intervenciones demasiado sectoriales, ¿no? Sino que cuando pensemos en cómo abordar desde lo educativo este cambio, ¿no? que necesitamos, pues entender que necesitamos abordar cuestiones que van desde qué aprendemos, es decir, la cuestión de los contenidos, cómo aprendemos, es decir, la cuestión de las metodologías, ¿no? Avanzar hacia procesos más dialógicos, comunidades de aprendizaje, el entender que los espacios también nos educan, es decir, la propia arquitectura de los lugares en los que desarrollamos la acción educativa, pues también condicionan, ¿no? Los propios procesos de aprendizaje. Pienso en algo que estamos trabajando también bastante en el barrio últimamente, que es todo el tema de los patios escolares, por ejemplo, ¿no? Como situaciones en las cuales realidades arquitectónicas que serían intolerables socialmente de puertas afuera del colegio, en los colegios están completamente normalizadas, ¿no? Es decir, pues el tema de la cancha deportiva, con unos poquitos hombres y a lo mejor alguna futbolista, y bueno, pues todo el resto en los márgenes, pues entender, ¿no? La renaturalización de esos espacios, su transformación. Y entender quizás también la propia economía, ¿no? Vinculada a los procesos educativos, pues los proveedores, los comedores, es decir, entender que todo eso también forma parte de las estrategias educativas, ¿no? Y que deberíamos de tratar de lograr miradas integrales partiendo de intervenir o de arrancar el proceso pues donde veamos que es más fácil, ¿no? Más necesario o más deseado por parte de las comunidades, ¿no? Y yo creo que quizás ahí por tampoco quitar más tiempo, podemos dejarlo ahí. Muy bien. Qué bien, muchas gracias por esta parte. La verdad que me sentí muy a gusto. ¿No? Sí, lo mismo cambio de profesión, me pongo de periodista ahora. Bueno, pues mirad, ahora tenemos una parte de preguntas, pero antes, previamente, queríamos hacerlo de otra manera, ¿no? Porque sabemos muchas veces que si hacemos preguntas, pues las personas más lanzadas, con menos miedo, más históricas, pues no tienen, y la otra gente pues le da cosa. Entonces, os proponemos que, ahora mira para acá y veo mucha más gente que antes, como no había mirado. Os proponemos que os levantéis también, que habléis con las mismas personas que antes, o parecidas, y os propongo como 3 cuestiones, dudas que os han surgido en estas cuestiones que han planteado tanto Maider como Cois. ¿En qué os gustaría profundizar? Es decir, han tirado un hilo ahí, pero si hubieran seguido por ahí, ¿cómo molaría? Y después si tenéis un aporte experiencial que podáis compartir también sobre lo que han dicho con el resto. ¿Parece? Dudas, profundizaciones y aportes. Nos levantamos y 10 minutillos y después ya volvemos y ya con eso a lo mejor ya nos han ocurrido ideas y ya podemos ir preguntando. ¿Os parece? Un momentito, ¿escuchamos a Mónica? Sí, ¿no? Vale, pues no hace falta el micrófono. Las personas, la dinámica, todo. Me pareció muy interesante el diálogo de la mañana y varias cosas que me quedaron sonando. La primera, que lo mencionaba Maider, el tema de, al principio, norte global y sur global, ¿no? Relacionado también luego sociedades empobrecidas y sociedades enriquecidas. Y eso me queda sonando, yo soy colombiana, y pues también en el norte y sur, ¿no? Y en el sur también hay norte, ¿no? Entonces un poco como estas, que no puede ser tan dicotómico entender que el sur global es Colombia y ya, ¿no? Es el sur global, no, al interior también vivimos distintos procesos de discusión y por distintas identidades, ¿no? Entonces pues un poco como
sé si quieran hablar alrededor de eso, como estas dicotomías que no son como tan radicales, no es una posibilidad mayor. Y que otra cosa Bueno, eso ya tiene para un ratito, lo puedes pensar. bueno, me gustó mucho como esa invitación también a cuestionarlo el marco lógico, ¿no? Y es como todos tenemos que encajarnos, ¿no? Yo trabajé, bueno, ya va a poner. Esa invitación a cuestionarnos esa manera de trabajar, ¿no? Y algo que hablamos, ya me acordé, y es, en Colombia nosotros hemos trabajado en educación con comunidades y pues nunca lo hemos llamado educación para la transformación social, sino hay distintos procesos, educación popular, diálogos de saberes. Entonces esa era otra de las cosas que me quedaban sonando, ¿no? Como esa educación para la transformación social se habla acá en Europa, o de dónde viene como esto, y un poco como lo que nosotros hacíamos también en la educación popular, ¿no? Con comunidades indígenas. Justamente hay una organización en Bogotá, bueno, en Colombia, que lo que hace es educación popular para la paz. Entonces, un poco como ir más allá, ¿no? Eso era como los comentarios que quería hacer. Gracias, Mónica. Has hecho las tres cosas. Has hecho dudas, ¿verdad? Has podido penetrar y has aportado lo del trabajo. Pues nada. ¿Cómo queráis? No sé, si a lo mejor agrupamos algunas Sí, venga. para... Sí, venga, vale. Así hay más cancha, no sé. Por allí. Hola, bueno, yo también soy colombiana. ¿Y tu nombre, perdona? Soledad. Yo soy estudiante de doctorado en desarrollo de Negoa y trabajo bueno, esto me interesa porque estudio construcción de paz desde, digamos, un poco la bisagra de arriba a abajo, cómo hacer esta cosa. Bueno, una de las dudas que me queda es, bueno, se menciona el tema del cuidado, pero creo que a mi parecer queda un poco como en el aire, como que no está articulado realmente como con la conversación. A mí esto me interesa porque, claro, desde una perspectiva feminista es importante poner cuidado de la vida en el centro, pero eso cómo se hace en realidad, esto cómo se traduce en la educación, esto cómo se traduce en esas dicotomías que plantea la compañera, porque bueno, aquí hay un problema real del cuidado, de quienes asumen el cuidado, que son las mujeres latinoamericanas, algunos hombres latinoamericanos también. Entonces, eso, digamos, personalmente a mí me afecta porque hay un estereotipo de que la mujer latina aquí es cuidadora y no es nada más. Bueno, eso como por un lado. ¿Cómo puedes articular la conversación sobre el cuidado en la educación? Y yo creo que más hablar de educación para la construcción comunitaria es educación y cómo se nos educa en general, porque creo que, y me pareció esto muy chévere de lo que tú mencionaste, es que cómo no concebimos, por ejemplo, los clubes sociales como comunidades, o sea, las comunidades de la gente rica o de la gente con privilegios también son comunidades, y ese poder comunitario, ¿para qué se usa? ¿Cómo se puede articular con ese poder comunitario? Es decir, alianzas privado-privado, alianzas privado-comunitarias, porque no, digamos, desde una mirada también un poco anarquista, como sin la dependencia de la intermediación del Estado, ¿no? Lo otro, ya también como una pregunta crítica, cuestión ahí en juego, es cuando mencionas que, bueno, sube en Latinoamérica los poderes de izquierda y tienden a olvidarse de la construcción del proceso interno con un giro hacia lo geopolítico, pues que al final hay que entender que en Latinoamérica no es fácil el vecino que tenemos encima, ¿no? Hay una necesidad de un proyecto también de unidad latinoamericano para hacer una resistencia antiimperialista allí, pero también porque hay unos intereses de construcción de región, ¿no? Como ustedes aquí en Europa han construido una región que ha servido al bienestar de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, también, volviendo a la idea de la dicotomía, como que se siente que en Europa ya se construyó el Estado y que el Estado está en el poder de la gente, pero tampoco es así. O sea, en Europa también hay unos problemas de estados liberales, de reducción de bienestar, de que hay unas grietas con el tema de la migración, de quienes son ciudadanos, quienes pueden acceder al bienestar, quienes no, que se han quitado beneficios para los mismos ciudadanos. Entonces, creo que a veces la mirada desde acá y ahí entra como la crítica, que siempre tengo que jugar ese papel, porque creo que siempre es importante recordar que se sigue viendo a la
Latinoamérica, África, como desde arriba, como desde un proyecto que no está finalizado, pero al final también somos estados de derecho con cosas sociales que funcionan y con grietas en ese estado que se han ido construyendo desde la sociedad. Y creo que ha sido, por lo menos en lo que estudio y en el caso de Colombia, que ahorita pues es un estado pues que se ha construido, un poder que se ha construido desde el poder popular, un gobierno desde el poder popular, pues que creo que también valdría la pena mirar más allá de lo romántico de las comunidades y los procesos sociales, la construcción de los estados latinoamericanos, como en paralelo con la deconstrucción del Estado europeo un poco. Ya, gracias. Bien. ¿Alguna más? ¿O necesitaremos 2 horas más de charla? Y se tiene que ir a Bilbao. A ver, por allí, por aquí. Venga, pues terminamos con estas 2 intervenciones. Sí, bueno, mi pregunta es... ¿Tu nombre, perdona? Soy Patricia, mexicana. Y mi pregunta va, bueno, es un poco más práctica. Es cómo podemos hacer construcción comunitaria en espacios donde hay mucha desigualdad. Es decir, donde espacios delimitados, donde ahí mismo convergen poblaciones de diferentes características sociales, económicas, viven diferentes realidades en un mismo espacio, pues el barrio, colonia, etc. O sea, ¿qué procesos se pueden realizar aquí para tener una verdadera construcción comunitaria? Y terminamos por allá. Yo soy Joseba. No sé si me voy a ir del tema, espero que no. No sé si compartís que toda la potencialidad o parte de la potencialidad de la construcción comunitaria para transformar la realidad está siendo ocupada por movimientos de extrema derecha, por movimientos reaccionarios. O sea, para mí es una premisa, yo creo que sí, entonces si lo compartís. Entonces yo creo que nuevamente lo comunitario se enfrenta para transformar la realidad a lo privado o al Estado, un Estado que no cumple lo que debería cumplir. Pero resulta que ahora nos encontramos con un momento en el que lo comunitario es el que está al lado, es mi compañero, mi compañera, es el pueblo también. Entonces, no sé si hay que girar y hay que, lo comunitario, para transformar la realidad, se tiene que girar también y ver a este tercer actor que es también comunitario y está tratando de transformar la realidad con las herramientas de lo comunitario. Se me he liado. Sí, no sé. Como yo tengo que contestar, son ellos los que tienen que... Me parece perfecto. Pues nada, ahí tenéis. Tenéis, a ver, para que seamos conscientes. Es que cada una han sido varias. Claro, Vaya trampa, el truco. Bueno, a ver, ¿dónde nos lleva? Bueno, me arranco por esta última. Es decir, yo creo que sí que tenemos un problema y hay que a la hora de hacer el diagnóstico de dónde estamos y cómo intervenimos, la extrema derecha es un actor emergente que está ahí y que forma parte de la realidad con la que tenemos que contar, ¿no? Yo creo que más que ser un actor netamente comunitario ahora mismo, está, digamos que infiltrándose en los vacíos que la propia erosión de las dinámicas comunitarias va dejando. En esos huecos vacíos, por ejemplo, en el caso de Madrid por lo menos, que yo es lo que más conozco, el mejor antídoto contra la extrema derecha es precisamente tener dinámicas comunitarias fuertes. Es decir, que allí donde hay redes vecinales asentadas, donde cuando estalla un conflicto hay capacidad de mediación de la propia sociedad con la administración, con la población más afectada y demás, se previenen, ¿no?, este tipo de dinámicas en las cuales ellos tratan de intervenir, ¿no?, sobre todo generando estas dinámicas de polarización, de construcción de chivos expiatorios, de criminalización de determinados grupos sociales. Yo creo que precisamente es el ejercicio, ¿no?, de construcción comunitaria lo que les achica a ellos esos espacios de intervención, ¿no?, y precisamente son más fuertes allí donde coinciden, ¿no?, esas situaciones de pobreza, vulnerabilidad y que no hay actores sociales vertebrados, ¿no? Es decir, que en ausencia, ¿no?, de estos tejidos sociales, comunitarios, vecinales, es donde ellos tienen más capacidad de aglutinar, ¿no?, y de generar, bueno, pues de movilizar, ¿no?, ese malestar que además es un elemento central que está ahí y que a veces pues también nos cuesta partir, ¿no?, del malestar como elemento de activación política. Es decir,
que creo que hay un resentimiento, hay una sensación de abandono, hay, bueno, que yo creo que tenemos que repensar, ¿no? El propio proceso de, decían también por ahí, ¿no? Lo de, bueno, pues que hay muchos sures en el norte y que hay también precisamente que repensar los propios modelos de que los estados liberales europeos no están para dar demasiadas lecciones, ¿no? de democracia, ¿no? Además, cuando han sido actores que se han basado en externalizar los autoritarismos fuera de su territorio, ¿no? Para generar ese marco de bienestar, ¿no? Es decir, que yo creo que ahí sí que sería interesante, ¿no? El tratar de entender que debemos de partir de la existencia de ese malestar y de que sea también como un elemento que nos permita reactivar, repensar y reactivar la propia democracia. Es decir, que estamos ahora en un contexto en el cual quienes venimos de tradiciones libertarias incluso, es decir, creo que seríamos muy ingenuos si pensáramos que el Estado no tiene que jugar un papel protagónico. Es decir, el protagonismo principal para mí sigue siendo, ¿no? De las propias comunidades, el de los movimientos sociales, la gente, que sin eso no hay nada, pero creo que es bastante ingenuo, yo lo veo así, sobre todo si metemos además la variable ecosocial, que creo que es la que cambia todo. Es decir, de forma autoorganizada no vamos a ser capaces de construir los umbrales de resiliencia que necesitamos para enfrentar la crisis ecosocial que tenemos encima. Entonces tenemos que repensar, de ahí mi obsesión, o sea, que también creo que es como una mirada plenamente subjetiva mía, con esto de la cooperación público-comunitaria, porque si no somos capaces de desatascar y romper estos mecanismos de desconfianza recíproca y de pérdida, ¿no? De desperdicio, de potencialidades, ¿no? Que se puedan aprovechar de la interacción virtuosa entre la potencia y la capacidad de las administraciones y el protagonismo de las comunidades, ¿no? Para hacer desde otras formas, otras lógicas y que no se desperdicien, ¿no? Mucho de todas estas capacidades que hay en lo social, no vamos a ser capaces de encarar cuestiones como la crisis climática, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que pensar otro Estado y cómo repensamos incluso la refundación de la propia democracia, ¿no? Que a lo mejor ahí conecta también con entender que hay un diálogo permanente entre la propia actualización, ¿no? De nuestras democracias con saberes, prácticas y lógicas que vienen de otros lugares del mundo. Lo que pasa es que Occidente ha sido muy cuco, ¿no? En muchas veces no explicitar esto, ¿no? Pero bueno, pues ahora, y que además son dinámicas que vienen muy de abajo arriba. Pienso en las ILPs últimas para mí más interesantes que han pasado en el Estado español, ¿no? Es decir, pues el Mar Menor, reconocción jurídica, ¿no? Para un ecosistema que es como la primera traducción en Europa de estas lógicas, bueno, jurídicas, innovaciones jurídicas que vienen, ¿no? De planteamientos indígenas, claramente, ¿no? Pero también pienso en innovaciones como pues la Ley del Bienestar de las Generaciones Futuras, que se ha planteado en Baleares y que viene también de una iniciativa popular impulsada por movimientos ecologistas, vecinales, feministas, economías solidarias, y que tienen un marco legislativo que es alucinante, que ni siquiera Vox ahora mismo, que está ya cuando está en el gobierno, se ha atrevido a tirar, ¿no? Es decir, como que hay procesos y claves para refundar la propia democracia que viven de traducir las lógicas y los avances de otros lugares, ¿no? Yo creo que eso también es interesante, ¿no? Uh-huh. Sí, pues como decía la compañera, sí, totalmente, a veces hablamos del norte y global y del sur global, pero en los sur, tanto en los nortes como en los sures hay muchas complejidades, ¿no? Y las que una vez más siempre caemos en la dicotomía, ¿no? De cartesiana que decíamos a la hora de hablar y pues también eso hay que ver cómo nos enunciamos, ¿no? Y bueno, entonces pues es a tener en cuenta que pues que parte de esa diversidad que no la podemos tampoco manejar como en bloques, ¿no? Y luego sobre la cuestión igual geopolítica y sí, la verdad, o sea yo pienso en Latinoamérica desde una cuestión que sí que hay que pensarla geopolíticamente por ese vecino gigante, y ahora más que nunca pues la vemos, no es que antes no estaba, sino ahora todavía de manera un poco más descarada y abrupta pero bueno, históricamente. Lo que creo es que en este quehacer político, ¿no? y que sí hay una región latinoamericana fuerte de poder
unirse ante esta lucha imperialista, ¿no? Y sí, es algo que hay que defender y pienso que es algo que hay que complejizar y en el quehacer político, pero también pienso en esta, que en sí, claro, entiendo que en este contexto igual es muy difícil complejizar, pero ¿qué ¿qué pasa con las diversidades, ¿no? Porque la mirada, como la interpretación geopolítica a veces tiende a homogenizar como las diferentes luchas, ¿no? O de mirarla, tal vez, igual es una visión muy reducida mía, ¿no? Pero desde un sentido más de popular clase y de formas de estructuras ya como más desde una visión estatal y siento que igual se desdibujan un poco como estos procesos comunitarios que se van llevando, ¿no? Entonces, por eso, o sea, lo que decía de los gobiernos es que es importante atender atender que tienes el monstruo detrás, pero también qué hacemos con esas defensores del territorio que están trabajando y que están siendo asesinados. Por ejemplo, en el caso de México, cuando asesinaron a Samir Flores, pues Andrés Manuel López Obrador, que era en ese momento presidente, dijo que también hay conservadores de izquierda, ¿no? Entonces, ya como mostrando cierta enemistad con algunos movimientos sociales o con personas que no quieren estar en el tapete de los procesos del Estado, ¿no? Entonces, me parece muy interesante eso porque y verlo también como una lección que tenemos que aprenderla aquí, o sea, en este lado, ¿no? O sea, no pretendo para nada pensar como una Europa dada y que está así y no pasa nada. No pasa nada porque no se está complejizando. O sea, por ejemplo, todo lo que podríamos aprender en Euskal Herria sobre la construcción de paz, aprender sobre las dinámicas los procesos que están dando en Colombia, ¿no? Que nosotros también tenemos una memoria una memoria en la construcción de paz que está totalmente interrumpida, nadie habla o se habla en pequeños espacios y no se está socializando, ¿no? Entonces, a lo que voy también es cómo podemos, esos escenarios tan complejos que hay en América Latina, también considero que fueran totalmente vigentes en este lado del mundo, ¿no? Y que podríamos aprender tanto de esas pequeñas y grandes trayectorias históricas de allí, porque por eso mismo que decía que aquí vemos lo público como un bloque dado y que hace falta romper y que una de donde tenemos que poner la visión es en esas complejidades, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, aquí, pues ahora mismo también con el rearme, ¿qué pasa con la armamentística de las empresas vascas, ¿no? O que aquí había una lucha antimilitar fuerte, de insumisión, ¿no? Y ahora hay jóvenes que están pensando en que, bueno, si hay que hacer el servicio militar, pues igual nos toca, ¿no? O sea, entonces, pues, ¿por qué no? La guerra se ha visto tan lejana, ¿no? Siempre o como algo que pasa a esos otros mundos, ¿no? Pero ha llegado aquí también, ¿no? Y está aquí, ya está, perdura, ¿no? Entonces, siento que hay que lo que pretendo es como pensar que esas complejidades pueden ser también herramientas para este lado, ¿no? Y luego en los espacios comunitarios diversos, de una gran diversidad, pues yo creo que lo que hay que hacer es espacios, o sea, irrumpir los espacios públicos, ¿no? Las plazas, y crear espacios de conocerse. Por eso también el rol de los movimientos, de las organizaciones, de las ONGs y de las diferentes personas que intenten, no sé, trabajar por una cohesión social, sobre todo que también parten igual de necesidades o problemáticas concretas, ¿no? Porque a veces así es que también se dan esas uniones, ¿no? Entre las diferentes diversidades, atendiendo a una problemática concreta y de allí que se aborden otro tipo de metodologías o de encuentros
que abran a otras metodologías de participación un poco más activa y que también que se haga este uso de los espacios comunes, ¿no? Sí, quizás con esta parte de lo de cómo construimos espacios seguros para la participación en pie un poco de igualdad. Es decir, que nosotros hemos llevado algunos procesos deliberativos que sí que han sido, bueno, de juntar gente con perfiles extremadamente diversos, ¿no? Gente que venía de situaciones casi de calle, o sea, de pobreza casi extrema, con gente que venía de la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo haces un espacio en el cual permitas una participación que, bueno, pues en el cual las personas pues que tienen menos, que se ven, ¿no?, menos privilegiadas o que sienten que tienen menos que aportar o que se pone en valor, ¿no?, y se facilita que puedan expresarse, que demanden, ¿no?, que se les expliquen las cosas en lenguajes comprensibles, que se generen, ¿no?, complicidades entre actores muy distintos, ¿no? Es verdad que es complejo y también entender que muchas veces lo que es la acción más de calle, más de intervención comunitaria, pues a lo mejor requiere de múltiples procesos diferentes para tratar de acercarte, ¿no?, a actores que se suelen quedar fuera y que de por sí no, bueno, por inercia no entran automáticamente en las dinámicas comunitarias, ¿no? Entonces te toca ser consciente de quién está fuera y qué puedes hacer para incorporarle, ¿no?, teniendo en cuenta que nunca está todo el mundo en un único proceso, ¿no? Siempre se nos queda gente colgada por ahí. Bueno, yo irnos, si no, con un canto a la esperanza en una... Es decir, que creo que hay experiencias que nos demuestran, sobre todo a través de estos procesos deliberativos, ¿no?, como de Nueva Ola, pensando en cosas como la Asamblea Ciudadana por el Clima, ¿no? Es decir, que se junta 100 personas al azar, que son una muestra representativa, ¿no?, en este caso como de España, en su diversidad geográfica de estudios, de composición de clase, de género, de no sé qué, y se les sienta en un espacio con unas metodologías apropiadas a que reflexionen, ¿no?, y sean capaces de preparar, en este caso concreto, recomendaciones para el gobierno en temas de transición climática. Y el resultado de ese proceso es que gente que no estaba concienciada, que no era sensible a estos temas, llega a unas conclusiones tremendamente razonables que están alineadas con lo que las organizaciones ecologistas de este país reivindicarían y cogerían estos planteamientos como una hoja de ruta perfectamente viable para desarrollar sus demandas, ¿no? Entonces creo que hay una enseñanza muy chula de tener confianza, ¿no?, en los demás y de entender, bueno, pues que la gente con la que nos cruzamos en la calle generalmente tiene más conocimiento y más capacidad de aportar, ¿no?, y de implicarse y de formar cuando se le generan esos espacios habilitantes para ello y que bueno, pues que hay que precisamente esforzarnos, ¿no?, por multiplicar y que proliferen muchos espacios de este tipo para que nos vayamos dando cuenta que no somos eso que nos cuentan en el telediario cada día. Yo creo que no hay mejor cierre que este. ¿Sí? Sí. Pues Sí. está. Además que yo creo que esa es la primera vez en la historia de las jornadas que se termina 2 minutos antes de lo que he previsto. Pues nada, creo que un aplauso grandísimo a ellos.